Hola, todos, todas, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Veo likes, así que sí. Perfecto. Muy bien, pues empecemos con la clase de hoy. Y empecemos como siempre. Me doy primero presentando pantalla. Listo. Preguntas de la clase pasada o de la tarea antes de empezar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, bien. Sebastián dice hint para la 1B. Sí, ese problema ha evolucionado a lo largo de los años que he dado la clase y no importa cómo lo redacte, sigo sin lograr craquear el código para hacer que quede claro. No sé si es ya para estas alturas, la verdad siento que es que las transformaciones de norma son por naturaleza raras la primera vez que uno las encuentra y es simplemente es inevitable el confundirse la primera vez. Es de hecho bastante directo. Déjenme pasar el PDF para allá de la tarea, para que lo puedan ver todos, todas. Estamos en la 11, en efecto. Bien, como les decía, es bastante más directo de lo que parece. Como les decía, la redacción ha evolucionado bastante para tratar de dejarlo como lo más claro posible, pero creo que ya llegó en un punto, o sea, siempre es como un círculo. Llega un punto en que uno agrega tanta redacción para tratar de dejarlo claro que dio la vuelta y ahora vuelve a hacerlo confuso. Entre más redacción uno empieza a agregar. Entonces, bueno, la idea es la siguiente. Lógicamente lo que están haciendo en ese problema es, ya sabemos que la ecuación homogénea se puede resolver escribiendo a la F, al campo electromagnético, como un potencial. Entonces, de las dos ecuaciones de Maxwell, eso ya nos las quitamos. Luego, si sustituimos la expresión para el potencial en la otra ecuación, la inhomogénea, en el vacío en particular, muestran en A que se reduce esta ecuación. Así todo bastante directo. B es lo que puede resultar confuso. La cosa con las transformaciones de norma es la siguiente. Una vez que uno ya tiene una solución a las ecuaciones, la idea es que uno, con haber encontrado la que sea, uno ya tiene un número infinito de soluciones, dadas por una transformación de norma. Siempre que uno tenga una solución, uno puede encontrar un número infinito sumándole la derivada de cualquier f, la que se nos ocurra. Ahora, la cuestión es que al agregar esa derivada de f, el a que se obtiene, el a tilde que se obtiene sigue siendo solución, pero esa solución puede cumplir otras características distintas que quizá no son más beneficiosas para lo que queremos o no. Ahora, de nuevo, eso de forma práctica ustedes pudieran pensar, bueno, ¿de qué me sirve si ya encontré una solución para el problema? ¿Para qué quiero yo encontrar más? Porque se puede utilizar como una especie de vacío legal, en el sentido en el que ven en ese problema. Uno supone que uno puede encontrar una solución arbitraria A, y uno dice, ok, digamos que ya encontré esa. Ahora, en vez de lo que hacen, suponemos que ya tenemos esa. No la conocemos, supongamos que la tenemos. Yo sé que dado esa, puedo construirme cualquier otra tilde aplicando una transformación de norma. En particular, lo que prueban en vez, bueno, puedo yo aplicar una transformación de norma tal que el a tilde resultante satisfaga esta ecuación. Esa es la forma lógica de proceder. Ahora, de forma técnica, lo único que uno tiene que hacer es enchufar a tilde en esta ecuación que queremos que satisfaga a tilde y ver cuál es la relación que tienen que cumplir f y a, que es únicamente una ecuación diferencial que la f tiene que cumplir en términos de a. Donde recuerden, la a tilde en principio ya la tenemos. No la, o sea, estamos suponiendo que la tenemos.
Ahora, en el inciso C, que sé que no preguntaste por C, pero recibí también algunos correos respecto a C, que en particular tiene un typo, aquí debería ser a tilde. La redacción lo deja claro, pero en caso de que lo hayan pensado, es a tilde. La idea es la siguiente, es, ok, ahora, dado que ya tengo A y B, lo que sé es que yo me construí una A tilde, a partir de una A que todavía no conozco, pero estoy suponiendo que tengo, ya me construí una A tilde que es tal que satisface la ecuación de A y satisface la ecuación de B, las dos simultáneamente. El inciso C lo que dice es, ok, si un A tilde cumple estas dos simultáneamente, ¿cuál es la ecuación que resulta? Y es esta de aquí abajo, es lo que tienen que probar. Entonces, llegados a ese punto, ahora la lógica es, ok, perfecto. Usando una A que yo en principio debería de haber podido construir, pero pues decidí más bien suponer que pude hacerlo y no lo hice explícitamente, llegué a que yo siempre puedo construir una A tilde que satisface esta ecuación en vez de esta complicada, porque yo sé que cumple esta y esta. Entonces lo que hacemos es decir, ok, me imagino que el A jamás se me cruzó por la cabeza y resulta que la solución que yo encontré desde el inicio siempre fue esta, la que cumple solo esta ecuación. A eso me refiero con un vacío legal. Uno utiliza las transformaciones de norma como para ahorrarse trabajo, usando el hecho de que formalmente ese trabajo se puede hacer. Pero uno dice, ok, ya lo hice, me olvido y trabajo con las ecuaciones sencillas. Esa es la lógica. Dicho eso, ¿queda ahora un poco más claro? Sebastián dice que sí, perfecto. De nuevo, puede seguir siendo confuso. Como les decía, por estos años que llevo dando esta clase, me parece que es confuso por diseño. Es raro eso. Pero después de un rato de manipular un poco uno este tipo de problemas, uno se acostumbra. Entonces, bueno, la idea es que lo hagan. Y pues ya el inciso D de lo que se trata es de eso, de ok, perfecto, pues entonces vamos a trabajar con esta ecuación simplificada y vamos a encontrar soluciones a esta. Y el inciso E nada más es para que terminar de cerrar el razonamiento y que recuerden que aunque ya encontraron una solución a esta, todavía tiene que cumplir esta otra, la ecuación de B. Entonces, imponer ahora esta condición. Y bueno, la idea de estos incisos es que vean que esas condiciones siguen interpretaciones físicas, en particular la imposición de norma de Lorentz, de esta condición para la tilde, se puede traducir en una condición para el AMU y el KMU, para el vector de polarización y el vector de onda. Ok, bueno, eso respecto a ese problema. Entonces espero les haya quedado ya un poco más claro cómo resolverlo. Isabel dice, pero entonces en el inciso B debemos de encontrar la F porque consideramos que ya tenemos a tilde. No, solo es encontrar cuál es la solución. Bueno, o sea, en el sentido de que tienen que encontrar cuál es la ecuación que satisface F en términos de A. Si yo ya les hubiera yo dado una A, en principio ustedes podrían usar esa ecuación para encontrar cuál es la F en términos de la A que yo les di, que construye la A tilde que les está pidiendo el problema. Pero de nuevo, el espíritu de las transformaciones de normas en cómo se utilizan de forma práctica es, supongo que ese trabajo que se puede hacer ya lo hice y más bien nunca lo hago. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en B solo hay que encontrar la ecuación que tiene que cumplir F. No hay que resolver esa ecuación. Lo único que para nuestros propósitos solo basta saber con que la ecuación existe y sabemos que tiene soluciones. Eso es todo. Ernesto dice, ¿la D la operamos como un sistema de 4 ecuaciones o como tiene el mismo índice nada más para una para los mu? La inciso D, voy a poner la ventana para acá. El inciso D es, la operamos con un sistema de 4 ecuaciones. Ajá, el ansatz que les estoy dando, la solución, la A tilde, en efecto, es un sistema, es una manera de resumir 4 ecuaciones independientes. O sea, en esta ecuación, como tiene un índice libre, lo que estoy haciendo es dándoles la expresión para cada componente de la tilde. La componente T, la componente X, la Y y la Z. Esa es la idea. Y noten que aquí adentro, dentro de la exponencial hay un índice de suma. Eso es importante para que tenga la expresión típica de una onda plana. O sea, si se fijan, aquí está la métrica de Minkowski, entonces aquí es menos I veces el KT por T, KT es la frecuencia, y luego es más el producto punto de K por X o R.
que es la parte del vector de onda. Bien, más preguntas de la clase de la tarea, antes de empezar con la de hoy. Isabel dice, profesor, y para el ejercicio 2, inciso C, el 2C, voy a volver a salir de pantalla completa entonces. Ahí está. ¿Podemos usar la matriz que encontramos en clases para encontrar la traza? ¿Cuál matriz? Ah, no, bueno. O sea, en principio va a dar lo mismo, pero es importante que lo hagan en general. No, la idea es que es de esta matriz. Entonces, lo que tienen que hacer es, bueno, depende de qué te refieres con utilizar la matriz. O debemos encontrar a partir de la expresión que nos da atrás de ese inciso. Es en principio a través de la expresión que doy en el inciso. Entonces, bueno, en el 2 lo que les doy es la expresión para las componentes del tensor de energía-momento electromagnético. Entonces, el primer inciso nada más es que sustituyan los índices libres los dos por T, hagan las sumas utilizando las componentes del tensor de Faraday y lleguen a que la componente T del tensor de energía-momento es en efecto la densidad de energía electromagnética. Ahora, en el otro inciso, en el B, es calcular la traza. Para calcular la traza, lo que tienen que hacer es tomar la expresión de acá arriba, esta, y hacer esta operación que dice ahí, bajar un índice y sumar. Entonces tienen que bajar un índice de este lado y sumar. Entonces hacen lo propio del lado derecho, bajar un índice y sumar. Nada más el punto es que se acuerden que bajar el índice se hace con la métrica, para que vean que entonces lo que les va a quedar, en esencia, es que este término y este término van a acabar como juntándose de alguna forma particular. Y tienen que ver cuál es esa forma particular en la que se acaban juntando. Entonces, bueno, nada más como spoiler o pista, es un número muy sencillo el que les queda de calcular la traza, como verán. Entonces, si está en particular partiendo de acá arriba, de esta de acá. Más preguntas, más preguntas. Ok, perfecto. De nada, Isabel. Bien, entonces, ahora sí, continuamos con lo que estábamos. No, de nuevo no quieres. Vamos a regresar a la primera. Bien. En la clase de hoy y lo que vamos a hacer en las siguientes, también de la siguiente semana, que por cierto, antes de que se me olvide, también lo voy a mencionar al final de la clase y voy a hacer una publicación en el Classroom, pero de una vez para que lo vayan escuchando. El martes, desafortunadamente, no vamos a poder tener clase porque resulta que justo mi cita médica, pues revisión, es exactamente la misma hora que la clase. Entonces, no hay manera, desafortunadamente. Entonces, bueno, el martes no hay clase. Como les digo, voy a poner el anuncio en el Classroom para que todo el mundo lo pueda ver. Pero bueno, salvo eso, aún así, lo que vamos a hacer en esta clase y las siguientes es empezar a construir las matemáticas necesarias para escribir todo lo que discutimos la clase pasada. Todas estas ideas que descubrimos a lo largo de explorar estas nociones del principio de equivalencia y gravedad. Entonces, ese objetivo es codificar el concepto físico de lo que entendemos como gravedad en términos de la curvatura del espacio-tiempo. Dado que el espacio-tiempo lo estamos modelando como una variedad diferencial, de forma matemática, lo que necesitamos hacer ahora es adquirir las herramientas necesarias para poder definir el concepto de una curvatura de una variedad diferencial. Platicamos ya la vez pasada que intuitivamente, por lo menos, hay dos tipos de curvatura, extrínseca e intrínseca, y discutimos que la gravedad se relaciona con la segunda, con la intrínseca. La curvatura, que en principio es lo que en realidad percibimos como gravedad, es una curvatura tal que se debe poder medir desde el espacio-tiempo mismo, sin necesidad de salirse a una dimensión más grande y desde ahí ver que el espacio-tiempo está curvado. Entonces, ¿cómo es que eso se hace?
Eso se hace con una cosa que se llama el transporte paralelo de vectores. Entonces, ¿qué es esto del transporte paralelo? Es lo siguiente. Entonces, lo que les voy a enseñar es una pequeña animación en la que se ilustra bastante claro lo que es el transporte paralelo. Por cierto, a lo mejor ya lo vieron en lo que les presenté el escritorio, pero la idea es que para también avanzar lo más rápido posible en estas clases y comernos la menor cantidad de tiempo en cuentas innecesarias, esas las van a hacer ustedes de tarea para que practiquen. Aquí en la clase vamos a aplicar la del programa de cocina. Vamos a utilizar herramientas para comernos tiempo. Entonces lo que vamos a usar es matemática. Les voy a mostrar varios de los códigos que se utilizan para pues hacer cálculos ya en serio de relatividad. Como van a aprender a lo largo de estas clases, son cálculos bastante tediosos y muchos de esos cálculos tediosos tienen algunas interpretaciones geométricas, pero en su gran mayoría simplemente es, ahora sí, literal, talacha. Es solo sentarse a hacer la cuenta para llegar a las ecuaciones donde uno sí puede extraer la física. Entonces, en la práctica, en investigación, uno no se pone a hacer esas cuentas en el pizarrón o en papel. Bueno, hace unos años sí se hacía, pero hoy en día no. Hoy en día lo que hacemos es utilizar la computadora para hacernos la vida más sencilla. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Les voy a enseñar cuáles son algunos de los códigos que utilizamos. Como van a ver, no es nada particularmente muy elaborado, pero permite visualizar algunas cosas. Entonces, de hecho, ese disclaimer. ¿Cómo se visualiza esto del transporte paralelo de vectores? ¿Qué es eso y cómo es que eso me ayuda a medir que una variedad está curva sin necesidad de salirme de la variedad? Bien, para eso lo que vamos a hacer es les voy a enseñar la siguiente animación. Ok. Consideremos, déjame ver si la puedo hacer un poquito más grande. No, es el tamaño. Estamos en R2. Tomemos una variedad como súper simple, R2. Y en R2 pintemos un triangulito, que es el triangulito este que está en rojo aquí. Es una curva que yo elegí específica en R2. Y lo que vamos a hacer en esa curva es lo siguiente. Vamos a partir del vértice de la punta y vamos a tomar un vectorcito como el de la figura, una flechita. Y lo que vamos a hacer es transportar ese vector a lo largo del triángulo de forma tal que ese vector no se incline. O sea, imagínense, vamos a cargarlo y vamos a desplazarlo de forma tal que nunca se incline. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente. El vectorcito se va a empezar a mover, la flechita negra, como ven. Sigue avanzando sin inclinarse. En azul, en la parte de arriba, dejé la flechita inicial. Entonces, podemos terminar de ver la animación, pero ya se imaginarán qué es lo que va a pasar cuando la flechita llegue al punto de inicio. Va a superponerse con la flechita azul y se va a ver exactamente igual. Es decir, ¿qué es lo que pasó? Yo tengo un circuito cerrado específico, tomé mi vectorcito y lo que hice fue desplazarlo a lo largo de esa curva sin inclinarlo. Y lo que ocurrió es que dicho vector llegó exactamente igual al punto de inicio. Después de hacer ese transporte sin inclinar, que es lo que se llama transporte paralelo, el vectorcito no cambió. El vectorcito al inicio, el azul, es exactamente igual al vectorcito al final. Ok, es probable que hasta el momento el dibujito este les haya parecido como súper obvio. Claro que tenía que pasar eso. Si estoy moviendo el vector sin inclinarlo, no importa qué es lo que haga, cómo le dé vueltas, si yo lo moví sin inclinarlo, claramente va a ir a regresar a ser exactamente igual cuando termine la vuelta. No importa qué tantas vueltas le dé. Y eso es cierto, su intuición no les falla. Sin embargo, hay algo que están asumiendo al pensar esa idea, y es que la variedad sobre la cual estamos haciendo ese transporte del vector es plana. Si la variedad no es plana, eso no es cierto. El vector al final no tiene por qué coincidir con el inicial. ¿Cómo vemos eso? Pues vamos a repetir el mismo dibujito, pero ahora hagámoslo en una variedad curva. Y vamos a elegir la variedad curva típica por excelencia, la esfera. Entonces, ahora lo que voy a hacer es el mismo chistecito, pero sobre la superficie de la esfera.
Déjenme ponerla en una apropiada. Ahí se ve bien. Entonces, estamos en la superficie de la pelota. Y sobre la superficie de la pelota pintamos exactamente el mismo circuito. Un triangulito. Y de la punta del triangulito yo igual pongo un vectorcito, es la flechita negra, y lo que vamos a hacer es desplazar la flechita a lo largo de la esfera sin que la flechita se incline, asegurándome bien de que nunca, nunca se inclinó. O sea, la agarramos fuerte y firmes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Veamos. La flechita negra empieza a moverse, pero fíjense que al regresar al final ya no coincide con la flechita azul, que era la flechita inicial. Claramente la flechita cambió de dirección. Pero ¿por qué fue que cambió de dirección? Vean que eso pasa cuando llega al tercer segmento, el segmento que está en el ecuador. Eso ocurre porque ese segmento, bueno, en realidad todo el circuito, pero en particular es ahí donde ocurre el efecto, para este caso en particular, la variedad es curva. Eventualmente la flechita va a tener que cambiar de dirección, no porque no la mantuvimos firme, sino porque la variedad misma está curva y esa curvatura causa que el vector cambie. Eso no pasa en el caso plano, pasa en las de variedades curvas. Es exactamente así como se mide la curvatura de una variedad. Uno lo que hace es transportar vectores de forma paralela y medir si cambian o no alrededor de circuitos infinitesimales. Si los vectores cambian, significa que la variedad está curva. Y es justo midiendo qué tanto cambió el vector el que me dice qué tan curva está la variedad. Vamos a ver cómo matemáticamente podemos hacer esas nociones formales y justo asignarle un tensor a la medida de ese cambio que sufrió la flechita al terminar de dar la vuelta. Ese tensor es el tensor de curvatura de Riemann y eso es lo que queremos definir. Ok, preguntas hasta acá. Antes de que cambiemos de ventana. Preguntas, preguntas. Ninguna, dice Isabel. Ok, perfecto. Bien, pues regresemos entonces a la presentación. Perfecto. Ahora tú. Entonces, como les dije, digamos que entonces vamos a empezar a ponerle letras a las ecuaciones. Vamos a empezar a ver cómo se van a ver las cosas. Suponiendo que el vectorcito inicial, el vectorcito que estaba en azul en los dos casos, le llamamos BI, y el vectorcito que estaba al final le llamamos BF. En el caso del plano, de la trayectoria triangular en el plano, vimos que la diferencia del vector final y el vector inicial es 0, porque son exactamente el mismo vector. Pero cuando lo hacemos en la esfera, lo que ocurre es que BF menos BI es distinto de 0. Lo que va a ir de este lado derecho, ese distinto de 0, va a estar dado en términos de ese tensor de curvatura que vamos a definir en unas clases. Ahora, es importante que no pierdan de vista lo siguiente. La animación, y lo que nos permitió verlo con los ojos, fue fácil porque tuvimos que tomar la 2 esfera y encajarla en R3. Así es, esa es la animación que les puse ahorita. Entonces pudimos verlo fácil desde ahí. Pero es muy importante que desde ahorita lleven claro, y lo vamos a ir viendo cuando vayamos haciendo las definiciones, que este cálculo, esta diferencia y ese traslado, definir ese traslado de forma matemática, no requiere de ninguna forma que encajemos la 2 esfera en R3. Todo eso, todas estas operaciones se pueden hacer de forma interna desde la esfera. Es por eso que lo que estamos midiendo con este experimento es curvatura literal intrínseca. Bien, ahora, resulta que por muy bonito que haya sido la animación y ya nos haya quedado claro intuitivamente que eso es por la curvatura, resulta que ponerlo en números nos va a llevar un poquito más de tiempo. Unas cuantas clases, probablemente todavía la próxima semana y alguna clase más de la siguiente. Eh, porque no es tan sencillo. Requiere de varios pasos. El primero de ellos es entender de todo este proceso. Hay varias cosas que ya tenemos bien definidas, que es una variedad, que es un vector, pero hay algo que todavía no sabemos. Y es, uno, ¿cómo es eso de trasladar vectores de un lado a otro? Uno.
cómo hacerlo sin que se inclinen. Y 3, ya una vez hecho eso, cómo es que eso se codifica en un tensor de curvatura. Entonces vamos a ver esos 3 pasos en las siguientes clases. Empezando en esta por el primero. ¿Cómo es eso de trasladar un vector en una variedad? Lo que debe de quedar claro de las animaciones estas en la esfera es que, aunque en R2 en particular, podíamos tomar vectores y desplazarlos de un punto a otro sin ningún problema para sumarlos con la regla del paralelogramo, insisto, no sé si ustedes lo hicieron en secundaria o algo así que les ponían, o prepa, papel milimétrico y las escuadras, y entonces uno tenía que asegurarse que al sumar el vectorcito, las escuadras no se inclinaba para mover el vectorcito de un punto a otro y entonces sumarlos. Resulta que eso solo se puede hacer en RN. Como vimos en la 2 de esfera, eso no se puede hacer sin más. Para poder hacer ese traslado, lo que se tiene que hacer es especificar cómo vamos a hacer este cambio. Cómo es que este vector B va a cambiar al desplazarlo de un punto P a un punto Q a lo largo de una curva arbitraria que conecte a dos puntos. Y todo el punto, como vieron en la animación, es que ese cambio tiene que ser continuo, no puede ser discontinuo, tiene que poder definirse infinitesimalmente. ¿Qué significa calcular cómo cambia algo de forma infinitesimal? Eso lo aprendieron desde la prepa o aquí en la facultad en cálculo 1. Eso es lo que llamamos en matemáticas una derivada. Lo que vamos a hacer en esta clase es entender cómo es que se derivan vectores y en general tensores en una variedad, cómo calcular sus derivadas. Y para que quede claro el nombrecito de lo que vamos a construir, dado que especificar cómo es que se calcula esa derivada de un vector, lo que nos permite es especificar cómo va a cambiar un vector cuando yo lo muevo de un punto P a un punto Q. Fíjense que entonces eso lo que hace es definir cómo se conectan el punto P y el punto Q. De esta forma, elegir una derivada específica, que eso es lo curioso, vamos a ver que hay muchas maneras de derivar vectores, elegir una específica se conoce con el nombre de elegir una conexión en la variedad. Ok, entonces bueno, esa es la motivación hasta el momento. Ahorita vamos a ver un ejemplito para seguir motivando más, pero preguntas hasta el momento. Antes de pasar al ejemplito. Preguntas, preguntas. No veo ninguna por el momento. Muy bien. Ok, pues continuemos. ¿Cómo derivamos vectores? Primero, es importante que noten, para que esto sea muchísimo más fácil de digerir, que la derivada que vamos a definir ahorita no les es tan ajena como quizá pudieran pensar en un principio. Ustedes ya han derivado vectores muchas veces a lo largo de su carrera. Han derivado vectores respecto al tiempo, por eso es que pueden calcular la velocidad de una partícula en mecánica, por ejemplo. Saben calcular el rotacional de vectores, divergencia de campos vectoriales. Lo que vamos a hacer es definir una cosa similar. En espíritu es muy parecido. Entonces, en esta pequeña sección de motivación lo que vamos a hacer es apelar a esa intuición que ya pueden tener y vamos a ver cómo es que eso nos va a llevar pasito a pasito a la respuesta correcta. Esa respuesta correcta después la vamos a formalizar y vamos a ver cuáles son las expresiones concretas. Bien. Lo que queremos hacer entonces es definir cuál es la derivada de un vector u en la dirección de algún otro vector v. Es decir, cómo es que cambia el vector u cuando yo me muevo en la dirección dada por el vector v. Entonces, por ejemplo, tomemos dos puntos P y Q en la variedad y consideremos el siguiente dibujito. Entonces tenemos P y Q de forma tal que están conectados por esta curva y P y Q lo estamos tomando infinitesimalmente cerca. De forma tal que yo puedo aproximar que el segmento de curva que une a P y Q pues es únicamente en la dirección de este vector V, es la flechita verde, y que la distancia que hay entre P y Q, déjeme denotarla como H minúscula. Entonces, ya tengo aquí mi vector V, es el que me está diciendo cuál es la dirección en la que me voy a mover. Lo que queremos hacer es calcular cuál es la derivada del vector U, que voy a dibujar con las flechitas azules. Entonces, U evaluado en el punto P es esta flechita de aquí. Y lo que voy a hacer es trasladar el vector U a lo largo de esta curva hasta el punto Q.
Entonces digamos que después de hacer ese traslado, lo que le pasó al vector u es tal que ahora en vez de apuntar para donde estaba, ahora apunta hacia acá. Ese es el vectorcito u de q, esta flechita azul de aquí. Entonces, para calcular cuánto cambió, lo que tenemos que hacer es tomar el vector u en P, esa flechita, trasladarla hasta el punto Q. Allí ya están las dos flechitas saliendo del mismo punto y medir cuál es la diferencia entre los dos. Esa es esta flechita roja. De esta forma, la derivada del vectorcito u en la dirección del vector v es lo que uno esperaría. Déjeme denotar eso como D mayúscula para denotar la derivada. Entre paréntesis voy a poner al vector que estoy derivando, al vector u. Y aquí abajito como subíndice de la d voy a poner el vector que me está diciendo en qué dirección es que estoy tomando esa derivada. Entonces es la notación que vamos a manejar. Y esto, por definición, tiene que ser igual al límite cuando h tiende a 0, es decir, cuando los puntos p y q están infinitesimalmente cerquita, de el cociente de la diferencia de u en q menos u en p sobre la distancia h que separa los dos puntos. La definición típica de una derivada. Entonces, geométricamente eso es lo que estamos haciendo. Geométricamente eso es lo que queremos definir, esta derivada. Bien. Esa es la definición formal, tomar ese límite. La cuestión aquí es que por mucho que eso parezca formal y formalmente eso nos da la respuesta de lo que estamos buscando, la cosa es cómo es que calculamos eso operacionalmente. En particular, de nuevo, noten que hay una parte crucial. Todavía no sabemos cómo tomar el vectorcito u en p y moverlo eso al punto q y ahí hacer esta resta. Eso es algo que está implícito aquí en este límite, pero todavía no sabemos cómo hacer operacionalmente. Entonces, antes de dar la definición que arregla este problema, déjenme mostrarles un ejemplito para que vayamos vislumbrando por dónde es que tiene que ir el asunto. Tomemos como primer ejemplo a este vectorcito, u, que va a depender de x y de y, es un campo vectorial, y va a estar dada por la siguiente expresión. Su componente x es 2 veces y y su componente y es y. Entonces este es el vectorcito que queremos derivar, que estamos considerando que está en R2 y estamos escribiendo en coordenadas cartesianas, x y y. Entonces, bastante inofensivo. La pregunta es, ¿cuál es el cambio que sufre este vector u cuando nos desplazamos a lo largo de una curva gamma que está dada por x igual a constante? Ok, entonces, para poder responder la pregunta, primero hagamos el dibujito. El dibujito es más claro. Entonces, estamos en R2. Los ejes ordenados x, y respecto a las coordenadas que estamos midiendo las cosas. Y la curva gamma que estamos considerando es esta curva roja. Esa es la curva x igual a constante. Perdón, y igual a constante, no x igual a constante. Un typo ahí arriba. Entonces, esta es la curva. Ahora, el vectorcito u lo estoy pintando como esas flechitas azules. Y el tamaño de las flechitas no es casualidad. Lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo es, recuerden que los componentes de u eran tales que es 2 veces y en x y y en y. Entonces el vectorcito, conforme yo me vaya aumentando de altura, va a ir aumentando de tamaño, de forma tal que aumenta más su altura en y que su distancia en x. Entonces, bueno, este es el vectorcito u. Y en cada punto en el que estoy plantando el vectorcito u, también estoy pintando cuál es la base de vectores. La base parcial y, la base parcial x en este punto, la base parcial y, parcial x y así en cada puntito. Solo para que visualicen también cómo es que se ve la base de vectores. Eso va a ser muy relevante en lo siguiente. Ok, entonces, del dibujito, si aquí está mi curva gamma, ¿cómo cambia el vector u, la flechita azul, cuando yo me muevo en la dirección de esta curva gamma hacia acá? Del dibujito, ¿cómo cambia el vector? Díganme ustedes. ¿Cuál es el cambio que sufre el vectorcito cuando yo me muevo para acá, sobre esta curva? Nada más de ver el dibujito. ¿Cuánto es ese cambio? ¿Cambia el vectorcito o no cambia? Rodrigo dice no cambia. Exacto. David dice su magnitud
Lo haría si estuviera cambiando, pero justo recuerden, la expresión es tal que la componente X solo depende de Y y la componente Y solo depende de Y. Y solo nos estamos moviendo sobre X, es decir, nos estamos moviendo a Y igual a constante. Entonces, esto es constante y eso es constante. ¿Eso qué significa? Que incluso el dibujito se ve. La flechita es la misma. Si yo tomo esta flechita, la desplazo para acá y calculo cuál es la resta de esos vectores, me va a dar 0. Si tomo esta, la desplazo para acá y tomo la resta de las flechitas azules, me va a volver a dar 0. Entonces, justo como dice Rodrigo y Ulises, da 0 por completo la derivada. El vector no cambia. Bien, del dibujito nos es claro. Ahora, ¿cómo sería la cuenta? Una posible alternativa parece ser la siguiente. Queremos calcular la derivada de u cuando nos movemos sobre x, cuando es x lo que está cambiando. Porque es y igual a constante. Lo que está cambiando es x cuando nos movemos con a lo largo de la curva. Entonces, parece que el cálculo que hay que hacer es, yo tomo el vector y me calculo cuál es la derivada respecto a x, respecto a esta dirección, respecto a x de la componente x. Luego eso le sumo la derivada, eso lo multiplico por el vector de la base x. Y luego le sumo la derivada de la componente y lo multiplico por el vector de la base. Entonces, sustituyendo las componentes, fíjense que pues, lo que me da es que la parcial respecto a x de la componente x, como es y, eso es 0. Y lo mismo de la componente y, la parcial de y respecto a x me da 0. Entonces la derivada del vector parece dar 0. Es decir, parece de este ejemplo que la conclusión que sacamos es que solo tenemos que derivar las componentes del vector y nada más las componentes del vector. Bien, resulta que el ejemplito que tomamos es demasiado simple y por tanto esa conclusión que parece muy lógica resulta que está mal. Ese no es el cálculo que hay que hacer. O sea, la derivada de u en este caso sí da 0, pero nos falta incluir algo en el cálculo que desde luego da 0, pero de nuevo es porque el ejemplo es muy sencillo. Entonces, pasemos a un ejemplo un poquito más complicado. El ejemplo que vamos a tomar es al vector u, pero ahora vamos a trabajar en R2 escrito en coordenadas polares. Y este vector u, que va a depender de r y de θ, va a estar dado por 2 veces la parcial respecto a r. Es decir, es un vector que solo tiene componente en la dirección radial. Y es una componente constante, mide 2. Perfecto. ¿Qué pasa si calculamos cuánto cambia el vector u al movernos por una curva a r igual a constante? Es decir, un círculo. Ahorita les pongo el dibujito, lo estoy omitiendo a propósito. Nos movemos solo en un circulito de radio r fijo. Es decir, la dirección en la que queremos movernos es la dirección parcial respecto a θ, es la dirección tangencial al círculo, la dirección θ. Entonces, de acuerdo a nuestro razonamiento anterior, pareciera que lo que tenemos que hacer al calcular la derivada de u al movernos en la dirección θ es derivar las componentes del vector u. Pero, como dijimos aquí arriba, la componente del vector es constante. Entonces pareciera que nuestro resultado va a ser la parcial respecto a θ de 2, pero 2 es constante, entonces nos va a dar 0. Es decir, parece que estamos calculando que el vector no cambia, porque el vector no tiene sus componentes, como sus componentes son constantes, uno pensaría, pues claramente el vector no tiene por qué cambiar cuando yo me muevo en esa curva, ¿o no? La cuestión es que eso no es cierto. Si hacemos el dibujito podemos ver claramente qué es lo que está pasando. Entonces la curva roja una vez más es la curva gamma, es la curva a r igual a constante, es un circulito. Y me estoy moviendo en la dirección θ, me estoy moviendo en esta dirección. Entonces, por ejemplo, si yo tomo el vectorcito u de r, θ aquí, en este punto, que está θ igual a, qué sé yo, pi cuartos o algo así, y yo traslado el vectorcito y me lo calculo, ¿cuánto cambió al moverme ahora para acá? En θ igual a 3 pi cuartos, por ejemplo. Se ve claramente que este vector no es el mismo que este vector. Es diferente. Si yo lo traslado sin inclinarlo para acá y hago la resta, esa resta me va a quedar distinta de 0. Es claro que el vector está cambiando conforme yo me paro en otro punto. ¿Por qué lo pinté así? ¿Por qué el vectorcito azul apunta para direcciones distintas a pesar de que sus componentes tiene que ser siempre 2? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Alguien tiene una sugerencia? ¿Por qué lo pinté así? ¿Por qué el vectorcito azul apunta para acá? ¿Y por qué para acá apunta para acá? Por el cambio en θ. Ajá. Pero la componente era constante. ¿Qué cosa es lo que cambió? Déjenme regresar a ponerle la expresión del vector.
Este era el vector. Es 2 veces parcial respecto a r. Entonces claramente hay algo que sí depende de teta. ¿Qué cosa depende de teta en esta expresión? 2 es constante. Entonces, ¿cuál es la única alternativa? ¿Qué es lo único que puede depender de teta? R no depende de teta, son coordenadas independientes. Y además estamos en R igual a constante. Del dibujo también se ve claro. Aquí R es constante, es un círculo. ¿Qué cosa sí depende de teta? Aquí en la expresión del vector. La razón por la que lo pinté así, hacia acá, es que el vector U es radial hacia afuera. Lo que depende de teta en la expresión de U es el vector de la base. El error radica, y es el error que siempre cometemos en mecánica vectorial en segundo semestre, es que la base de vectores polares no es constante. No es constante en el sentido que no es un campo vectorial constante, es un campo vectorial que depende del punto de evaluación. Lo que está pasando es lo siguiente. La razón por la que pinté al vector U apuntando para acá en este punto y apuntando para allá en este punto es porque el vector parcial respecto a R siempre tiene que ser radial. Siempre hacia afuera respecto al origen de coordenadas. Entonces, claro, en este punto la dirección radial es para acá, pero en este punto la dirección radial es para acá. Por eso es que está cambiando el vector U, porque aunque su componente sigue siendo 2 en todos lados, el elemento de la base es el que está cambiando. El parcial respecto a R depende de teta y de R, en particular de teta. ¿Se acuerdan? Parece raro por la notación que estamos usando, pero recuerden, esto es solamente nuestro nuevo lenguaje para denotar el R gorro y teta gorro de toda la vida, que conocieron desde el segundo semestre. Entonces, eso sí les debe ser familiar, que el vectorcito R gorro tiene que apuntar para acá y para acá. Y lo mismo el teta gorro, para acá y para acá. Entonces, ¿les es claro eso? Que el vectorcito U tiene que cambiar. Por el momento, solo en términos del dibujo. Ahorita hacemos el cálculo correcto. Pero en cuanto al dibujo, ¿queda claro eso? Rodrigo dice, sí, perfecto. Todos los demás. Hay likes, perfecto. Dice, ¿tiene sentido? Bien, entonces, ¿cuál es el cálculo correcto? El cálculo correcto es que también tenemos que calcular la derivada de los vectores de la base. ¿Por qué esto no nos afectó en el ejemplo de las cartesianas? Voy a tener que regresar rápido en diapositivas, entonces perdonen si a alguien le causa mareos. Pero se ve en el dibujito. Por eso aquí les puse los vectores de la base. Los vectores de la base en cartesianas los estamos definiendo de forma tal que estos no cambian a la hora de cambiar el punto de evaluación. Son vectores constantes bajo esta noción de derivada. Eso es importante. No así la base de vectores polares. Por eso aquí este término, aunque no lo consideramos, no nos afectó porque la base también era constante. Pero eso no pasa acá abajo. Bien, entonces, ¿cómo le hacemos? Para hacer el cálculo correcto, lo que tenemos que utilizar es que el parcial respecto a R se puede expresar como una combinación lineal de la base cartesiana y lo mismo el parcial teta, por la transformación típica usual. De modo que, si tomamos las derivadas, entonces ahora al calcular la derivada respecto a teta del parcial respecto a R, lo que tenemos que hacer es calcular las derivadas de las componentes y de la base. Pero es la base cartesiana. Y como la base cartesiana es constante, pues nada más calculo la derivada de las componentes coseno teta y seno teta. Y de ahí sale un hecho que siempre hemos conocido, que la derivada del vectorcito parcial R es exactamente igual al vectorcito parcial teta. La derivada del R gorro es teta gorro. De eso se acuerdan, cuando calculaban la velocidad en polares, por ejemplo, en mecánica. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que al final la derivada de nuestro vectorcito U no es cero, sino que derivamos la componente de este término, sí nos da cero, pero hay una contribución de derivar la base. La derivada del vectorcito U nos queda 2 veces parcial teta. Y fíjense que eso se ve también del dibujo. Si ustedes toman este vectorcito, lo trasladan para acá y luego calculan la resta, van a ver que la resta tiene que apuntar necesariamente a la dirección parcial teta. Apunta para acá, es paralelo a este vector. Bien, ahora, ¿cuál es la moraleja del ejemplito? La moraleja es, cuando derivamos vectores, siempre tenemos que derivar dos cosas. Sus componentes en las coordenadas en las que estamos trabajando, pero también la base de vectores coordenados. Esos también se tienen que derivar. Ahora bien, el cómo se hace esa derivada, cómo se hace ese traslado en esta expresión, que es la que estábamos viendo formal, resulta que el traslado es arbitrario.
vamos a definir una forma específica de hacer el traslado a la clase siguiente, pero por el momento, ahorita que estamos definiendo las cosas en general, todavía no tenemos ninguna razón para pensar que hay una forma específica. Es arbitrario. En nuestro ejemplo, lo que estamos eligiendo es un operador conexión, una derivada, tal que cuando yo derivo los vectores de la base cartesiana, esa derivada me da 0. En el dibujito se veía. Pero eso no tiene por qué ser así. Puede ser que yo elija que mi derivada sea tal que no sea esta de aquí arriba, no sea la que hace que la base cartesiana su derivada sea 0, sino que más bien la derivada, una tildada, sea tal que si yo derivo el parcial x me dé el parcial y. Que es una derivada tal que cuando yo tomo el parcial x en un punto y lo muevo a otro, como por alguna razón me lo enchueque y me lo mande a y. O sea, suena bizarro, pero pues eso en principio no hay nada matemáticamente que me impida hacer eso. Vamos a ver que físicamente si hay un motivo, y un motivo es que queremos que los vectores se puedan trasladar sin inclinarse. Y lo que va a estar detrás de eso en relatividad es que queremos preservar la invariancia del intervalo. Vamos a ver eso de nuevo con más detalle en la próxima clase. Pero de momento, matemáticamente, nada nos lo impide. Entonces vamos a trabajar así en general. A eso me refería, por cierto, cuando yo decía que hay varias formas de derivar vectores en una variedad. Porque uno puede elegir que la derivada de la base sea 0, o uno también puede elegir que la derivada de la base no sea 0. ¿Cuál es la derivada de la base? Es arbitraria. Ese es el punto. Entonces, esos son los dos hechos importantes a recordar de esto. Que cuando estamos derivando vectores, vamos a derivar tanto componentes como elementos de la base y que la derivada está definida por su acción sobre la base. Y eso es algo que imponemos a mano, ya sea por imposiciones geométricas que queremos poner o imposiciones físicas que queremos mantener. Esas son las dos características que van a estar en el corazón de la definición que vamos a dar ahorita. Cómo vamos ya a pasar del límite formal ese que les acabo de pintar a una serie de reglas operacionales sobre cómo tomar derivadas de vectores, basadas en esas características que acabamos de descubrir en el ejemplo. Entonces, antes de pasar a esa definición, preguntas hasta acá. Preguntas hasta acá. No veo preguntas en chat. Ok. Bien. Ok. Desde ahora lo voy dejando, tratando de dejar lo más claro que se pueda. Este tema es confuso, este más que otros. Cómo derivar vectores y conexiones es bastante confuso la primera vez que uno lo ve. Entonces, lo que quiero que tengan en mente mientras estamos haciendo las cuentas siguientes es que si estos dibujitos les hicieron sentido, tengan en mente que eso es lo que estamos haciendo, exactamente lo que está en estos dibujitos, no otra cosa. Las cuentas se van a ver raras, pero son estos dibujitos, geométricamente es esto. Ok, pues pasemos a la definición formal. ¿Cómo se define una conexión en una variedad? La definición de una conexión es tal que, por definición, cuando yo tomo un vector u y lo derivo en la dirección de un vector v, eso por definición va a ser otro vector, como vimos hace unos minutos. Este vector lo vamos a estar denotando como hace rato, como d mayúscula, un subíndice que me dice en qué dirección estoy derivando, y entre paréntesis el vector que estoy derivando. A ese operador d mayúscula se le conoce con el nombre de conexión. Es un operador que se alimenta de dos cosas distintas, del vector que va a derivar y de la dirección en la que se está derivando. De forma tal que, como todas nuestras definiciones, lo que va a hacer es cumplir varias condiciones. 4 propiedades. En esas propiedades, v, u y w van a ser vectores arbitrarios y f va a ser una función arbitraria. Las propiedades son las siguientes. Si yo quiero derivar al vector u en una dirección que se descompone como la suma del vector v más w, eso por definición va a ser igual a derivar u en la dirección de v y luego a eso sumarle la derivada de u en la dirección de w. Y si yo estoy derivando mi mismo vector u, pero ahora en la dirección que es una función f por un vector v, eso por definición va a ser igual a sacar la función y multiplicar eso por la derivada de v de u en la dirección de v. Estas dos condiciones lo que me dicen es que el operador derivada, el operador conexión
en sus dos entradas, en una de sus dos entradas, en su entrada de dirección es lineal. Recuerden eso va a ser muy importante en unos minutos. Entonces, en esta entrada es lineal. Es una cosa que se come vectores. Un vector lo hace de forma lineal. Las siguientes propiedades tienen que ver con cómo se alimenta la derivada del vector que estoy derivando, del que le estoy calculando su cambio. Es tal que tiene que ser lineal en esa entrada. Si yo quiero derivar la suma de un vector u más w en una dirección fija b, eso es igual a derivar u en la dirección de b y sumarle eso, la derivada de w en la dirección de v. Y la cuarta y última propiedad, que es lo que hace una derivada, es la siguiente, es la regla de Leibniz. Si yo le alimento a la derivada en la dirección de b un vector que es el resultado de multiplicar una f por el vector u, como es una derivada, en vez de sacar la función f, lo que va a hacer es aplicar la regla de Leibniz. Va a ser la derivada de f en la dirección de b multiplicada por u, más f multiplicada por la derivada de u en la dirección de b. Y aquí estoy haciendo una simplificación más, que es este primer término. Este primer término es la derivada de f en la dirección de v. Pero eso ya sabemos cómo se llama. Derivar una función f en la dirección de un vector v es, por definición, tomar la función f y evaluar al vector b en esa f. B de f es la derivada direccional de f en la dirección de b. Ya lo estoy escribiendo así. Esas cuatro características, cuatro propiedades son lo que definen a la conexión. Cualquier operador de mayúscula que cumpla las cuatro propiedades es una derivada válida en la variedad. Hay una infinidad de formas de definir derivadas de este estilo, como vamos a ver en unos instantes. Pero esas son las propiedades básicas. Ahora, es bueno que las vean, pero lo que vamos a hacer ahora es tomar, igual que pasó con los vectores, con las uniformas, con la métrica, ya está nuestra definición formal operacional, una vez más, súper importante, libre de coordenadas. Esto no está haciendo referencia a ningún sistema de coordenadas, son de definición operacional. Y ya una vez que tenemos esto, ahora lo que vamos a hacer es ver cómo estas propiedades operacionales definen cómo es que tengo que hacer el cálculo explícito de la derivada cuando ya tengo coordenadas. Entonces, vamos a hacer eso para llegar a la expresión general. Vamos a tomar un sistema coordenado en el cual coordenadas x alfa en la variedad, tal que al vector u lo vamos a expresar como la combinación lineal de la base y al vector b lo vamos a expresar como la combinación lineal de la base. Entonces recuerden, u es el vector que vamos a derivar y v es el vector que me está diciendo hacia dónde estamos derivando. Lo que queremos hacer entonces es expresar al resultado final, a la derivada de u en la dirección de b, como una combinación lineal de la base, parcial alfa. Queremos calcular cuál es ese vector al final, cuál es el vector resultante de ese cambio, cuál es el vector diferencia. Una vez que tengamos ese vector, le terminamos el cálculo. Para eso vamos a usar todas las propiedades. Entonces, paso por paso es lo siguiente. Por las propiedades 3 y 4, que son las propiedades que me dicen que es lineal la entrada de derivada, lo que va aquí entre paréntesis, abre sumas y con productos por funciones usa Leibniz, puedo hacer lo siguiente. Entonces, la derivada de u en la dirección de b. Lo que hago primero es sustituir la expresión para u en términos de la base, que son sus componentes y los vectores de la base. Aquí fíjense que las componentes son funciones y las parciales aquí son los vectores de la base. Y tengo una suma. Entonces, por un lado, esa suma se va a abrir y por otro lado, las funciones hay que aplicarles la regla de Leibniz. Entonces va a quedar la siguiente expresión. Es la derivada de las componentes en la dirección de b, que es evaluar b en la componente, multiplicado eso por el vectorcito, que es el parcial alfa, y manteniendo la suma. Aquí está la linealidad. Y luego de eso es más el segundo término, que es sale la componente porque ya la derivé, y luego multiplico eso por la derivada del segundo, que es el vectorcito de la base, la derivada del parcial alfa en la dirección de b. Aquí está completamente claro una de las cosas que vimos bien clarito en nuestro ejemplo, que es que tenemos que derivar tanto a las componentes como a los vectores de la base. Vean que esos son estos dos términos. El primer término es la derivada de la componente. Pero no solo es eso. Como ya vimos, también tenemos que calcular la derivada de la base. Ese es este segundo término, es la derivada de la base. Entonces vamos por buen camino. Ahora, por las propiedades 1 y 2, que son las que me dicen que la derivada es lineal en la entrada que da dirección,
Hay que utilizar eso para calcular la siguiente derivada, la derivada de la base. Entonces, en vez de poner v, sustituyo cuál es la expresión para v en términos de la base, que es esta combinación lineal. ¿Qué me dicen las propiedades 1 y 2? Que van a salir estas, va a abrir las sumas y va a sacar los escalares que están aquí abajo. Es decir, saco las componentes, aquí me queda b beta, entonces me queda la derivada en la dirección de parcial respecto a beta y sumo. Aquí está la linealidad. Y cada una de esas derivadas es para el parcial respecto a alfa. Del paso al siguiente, lo que vamos a hacer es introducir notación. Vean que aquí me queda la derivada de mayúscula y como subíndice está el parcial respecto a beta. Entonces me queda una cosa que tiene subíndice de 3 niveles. Se ve horroroso y es muy difícil de escribir. Entonces, únicamente como notación, para compactar estas expresiones y no se ven tan feas, lo que vamos a hacer es, en vez de poner el parcial respecto a beta, solo voy a poner la beta como subíndice de la d. Y con eso me basta, porque yo ya sé que aquí beta significa que estoy derivando en esa dirección, que me estoy moviendo en la dirección x beta, es decir, estoy derivando en la dirección del vector parcial respecto a beta. Entonces, por eso es que voy a omitir aquí el simbolito de parcial y solo voy a dejar el subíndice. Y entonces vean que la notación se ve muchísimo más limpia así. Ok, por otro lado, cuando yo calculo cuál es la derivada de u en la dirección de v, es decir, evalúo el vector v en la componente u alfa, eso por definición es nada más alimentárselo al vector que escribo en términos de las componentes de la base de coordenadas y pues me queda esto. Que son las componentes de b multiplicado por las derivadas de las componentes de u. Entonces tenemos ya esos dos resultados. Ya sabemos cuánto es la derivada de la base, más o menos, todavía nos falta determinar este término, y ya tenemos cuánto vale la derivada de u. Entonces, sustituyendo esto en la expresión que teníamos hasta el momento, que era esta, nos queda esta expresión. B beta, parcial respecto a beta, u alfa, parcial respecto a alfa, b beta, u alfa, derivada beta del parcial respecto a alfa. Aquí fíjense que tengo como factor común el b beta, aquí y aquí. Entonces lo voy a hacer es sacarlo como factor común. Bueno, eso lo voy a hacer en un minuto. Antes de eso, fíjense que de todo esto ya todo se empieza a ver más o menos bien. Se ve confuso, pero ya va por buen camino. Solo que todavía hay un término que sigue estando raro. Este de aquí. La derivada de la base. Es el que todavía tenemos que determinar. Ese es el término que es arbitrario. Es lo que les platicaba hace unos minutos. Que, por ejemplo, en nuestro ejemplo que vimos hace ratito, la derivada de la base de vectores cartesianos, el parcial x y el parcial y, era tal que tomamos que la derivada de esos vectores era 0. Pero como les dije, bien podíamos haber elegido otra derivada que hiciera que esa derivada no fuera 0, que el parcial respecto a x, la derivada del parcial respecto a x fuera parcial respecto a y, por ejemplo. Como esto es arbitrario, vamos a mantenerlo hasta el momento arbitrario. Entonces no podemos decir explícitamente todavía cuánto va a valer esta derivada, pero la podemos dejar expresada. ¿Cómo es esto? Lo que sabemos es que por definición esto tiene que ser un vector. Entonces la derivada de un vector en la dirección de otro vector, esto es un vector. Como tal, podemos escribir a este vector, todo este completito, como una combinación lineal de la base. Vamos a escribir esa combinación lineal de esta manera. Entonces de este lado tengo vector y de este lado tengo componente multiplicado por elemento de la base. Ahora, notarán que esta componente de vector tiene más índices de lo que debería. Trae 3. ¿Por qué razón trae 3? Uno de los índices, este primero, sigma, fíjense que es el índice de componente de vector. Es el índice que va sumándose con el índice del elemento de la base. O sea, cuando este cambia es componente X, componente Y, componente Z, etc. Multiplicado por parcial X, parcial Y, parcial Z, etc. Estos otros dos índices que están aquí, los que van abajo, corresponden con los índices que están aquí y aquí. Entonces, bueno, nada más para que esté en pantalla lo que estoy diciendo. El índice sigma, el que está aquí arriba, es el que denota que estos son componentes de vector. Y los otros índices corresponden con los que están del lado izquierdo. El índice inferior alfa, este que estoy poniendo aquí primero, es el que me indica cuál de todos los vectores de la base estoy derivando. Por eso coincide con este índice. Si estoy calculando la derivada del parcial respecto a x, aquí va x. Si estoy calculando la derivada del parcial respecto a y, aquí va y. Y de este lado va el índice que me indica cuál es la dirección en la que estamos derivando, que es este de aquí.
Si estoy derivando para cuando me muevo en X, este es X. Si estoy derivando cuando me muevo en Y, este es Y. Y así sucesivamente. Es decir, todas estas funciones, estas Cs que tienen 3 índices, C, sigma, alfa, beta, lo que hacen es codificar esa información que es arbitraria, esa información que me dice cuál es la derivada de la base al moverme en una dirección dada. Eso es lo que codifican estas funciones. Y es el único dato arbitrario que tenemos. En la expresión que teníamos, es lo único que nos falta identificar. Una vez que definimos a mano cuánto valen estas funciones, hemos definido cómo va a ser esa derivada con la que estamos trabajando. Es decir, estamos definiendo a la conexión. Por eso estoy utilizando la letra C para denotarlas. Estas cosas se llaman la conexión o los símbolos de la conexión. También así van a encontrar el nombrecito. Cuando elijamos cuál es la conexión con la que vamos a trabajar en relatividad, vamos a elegir unos símbolos específicos y les vamos a poner nombre particular. Pero por ahora vamos a trabajar con símbolos arbitrarios. Entonces esa es la explicación de todos los índices que hay aquí y qué es lo que representa cada uno. Cada conexión está dado por un conjunto de estos simbolitos. Una vez que yo les doy un conjunto particular, yo les doy una conexión y con eso pueden trabajar. Si yo les doy otro conjunto, les definí otra conexión y con eso pueden trabajar. Como les mencioné, la física de la relatividad general nos va a ayudar a fijar una conexión específica, nos va a ayudar a definir con cuál conjunto de estos simbolitos, cuál conjunto de estas funciones vamos a estar trabajando. Pero por ahora vamos a trabajar arbitrario. Bien, antes de preguntar si todo quedó claro, déjenme poner la conclusión. La conclusión de todo esto es que esta es la gran expresión final para la derivada del vector u en la dirección de v. Es todo este cachivache de aquí. Multiplico por las componentes del vector v y luego todo eso lo multiplico por esto que está entre paréntesis y luego eso lo multiplico por el vector de la base. El parcial respecto a sigma. Esta expresión, de nuevo, la van a ver cuando hagan la tarea, cuando estén viendo el video, repitiendo la clase. Tienen que entender muy bien dónde van todos los índices, qué índice va sumado con quién, cuál es libre, cuál no es libre. Fíjense que en realidad no hay ninguno libre, todos están sumados con alguien. Y hacer las sumas cuando haya que hacer los cálculos. Esta expresión me dice cuál es el vector resultante de derivar u en la dirección de v. Perfecto, ya solo faltan los ejemplos. Antes de pasar a los ejemplos explícitos, preguntas hasta acá. Sé que fue mucha información, pero ¿alguna pregunta que tengan de momento? En lo que me van haciendo preguntas, nada más otra cosa que quiero acabar de recalcar es que quedó claro con los pasos que seguimos, pero también en la expresión final se sigue viendo claro. Este primer término, fíjense que es la derivada parcial de las componentes de u. Ese es el término que me dice que estoy derivando las componentes de u. El término que va como la conexión, que va como c, es el término que me indica que también estoy derivando la base. Entonces sigue teniendo esa misma estructura, derivada de componente y derivada de la base. Ulises dice, ¿qué era la sigma de la que era el sigma de la conexión? Me perdí ahí. El índice sigma. Me regreso a la diapositiva que define todo. El índice de arriba, que es mejor que así lo vayamos viendo, porque esa nomenclatura casi siempre es típica. ¿Cuál va arriba? Que siempre es uno arriba y dos abajo. En algunos libros van a ver que el orden es distinto. A veces ponen primero los dos de abajo y luego ponen el de arriba. Pero siempre es uno arriba y dos abajo. El de arriba es el que denota que estamos escribiendo componentes de vectores. Es cuál es la componente del vector derivado de la base. Y los otros dos índices lo que hacen es enumerarme cuál vector de la base estoy derivando y en qué dirección lo estoy haciendo. Por eso es más o menos sencillo recordar qué significa el índice de arriba. Como va arriba es el que es el que indica que es componente de vector, porque los vectores siempre tienen sus índices arriba, sus componentes siempre tienen sus índices arriba. Entonces, eso es este índice. El índice de arriba es eso, el de componente de vector. Ok, entonces. Bien, vamos a ver un par de ejemplos. Como les dije, por tiempo tendremos que ver esos ejemplos rápidamente con el matemática.
Entonces no voy a hacer aquí a mano cómo son esas derivadas. Eso lo van a hacer ustedes de tarea. Pero quiero que vean que la expresión es tal que solo es hacer la cuenta, solo es sustituir y hacer las derivadas y no perderse en los índices. Entonces, cálculos muy complicados, no son largos y son tediosos, sí, pero complicados no. Porque solo hay que derivar y hacer sumas y multiplicaciones. No hay que hacer ninguna integral, ninguna expansión de Taylor, nada raro. Solo hay que hacer esas derivaditas. Entonces, bueno, ¿cómo se hace eso? De la siguiente manera. Les voy medio explicando cuál es la estructura del codiguito este. Traté de anotarlo lo más que se pudiera para que fuera lo más pedagógico posible. Y bueno, para quede claro qué hace cada línea. Entonces, la idea es utilizar esta expresión que está aquí abajo. Esto es lo que hay que calcular. Esto calcula la derivada del vector u en la dirección del vector v. Entonces, si yo les doy un vector u, por ejemplo, les digo, calculen la derivada de este vector u, que es x parcial de t más t parcial de x, en la dirección del vector v, que es parcial t más x cuadrada parcial x. Déjenme ver si puedo hacerle un poco de suma a esto. No, ampliación, acá está. Eso es mucho mejor. Ajá, entonces, ¿cómo se calcula esa derivada? Hay que utilizar esta formulita. Entonces, bueno, primero, este ejemplito, el ejemplo 1, es el vector u y el vector v. Estamos trabajando en Minkowski 1 más 1, por eso es t y x, t y x. Entonces, mis coordenadas van a ser t y x. Eso es lo primero que le digo en esta línea de código. Y le digo que la dimensión es el tamaño de mi arreglo de coordenadas, es decir, es dimensión 1 más 1, es dimensión 2. La conexión que le voy a dar en este primer ejemplo va a ser una muy sencilla. Va a ser la del primer ejemplo que vimos en la motivación. La conexión es tal que la derivada de los vectores cartesianos tiene que ser 0. Los vectores cartesianos los estoy eligiendo tales que son constantes. Es decir, cada uno de estos simbolitos va a ser 0. Primero, notemos cuántos son. Los simbolitos de la conexión son un conjunto de funciones. Ahorita voy a regresar a ese punto. Podrían estar tentadas a decir que como este objeto tiene 3 índices, uno arriba y 2 abajo, sería un tensor de rango 1, 2, pero eso no es cierto. Estas cosas no son tensores. La razón, más o menos lo pueden ir visualizando, la razón es porque son arbitrarios en un sistema o en otro. Como son a mano, no tienen por qué obedecer, y de hecho no puede probar que no lo hacen, no tienen por qué obedecer la regla de transformación de las componentes de un tensor de rango 1,2. Si lo hicieran, sí sería un tensor de ese rango, pero como no obedecen esa regla de transformación ante coordenadas, cambios de coordenadas, no son componentes de tensor. Por eso estoy utilizando esa palabrita, símbolos. No le estoy llamando componentes, símbolos. Ok, entonces bueno, son un conjunto de cuántas funciones. Como tiene 3 índices, es d al cubo. En particular en este ejemplo, como la dimensión es igual a 2, es 2 al cubo. Entonces son 8 componentes. Lo que estoy haciendo aquí abajo es decirle que todas esas 8 componentes, 8 símbolos, lo que estoy diciendo aquí abajo es decirle que esos 8 símbolos, esas 8 funciones sean 0. Todas son 0. La componente x del derivada parcial x en la dirección x es 0. La componente y del vector parcial x en la dirección parcial x es 0. Y así todas ellas. Entonces, esa es una opción. Fijar que todas esas son a 0 y me olvido de ese término. Y eso bien se puede hacer. Pues bueno, en ese caso, cuando esta es la conexión, ¿cuál es la derivada del vector u dado por esta expresión en la dirección del vector v dado por esta expresión? Para hacer eso tenemos que utilizar la formulita que dedujimos, esta de aquí. Y para usarla, lo más conveniente es trabajar en términos de componentes. Entonces, déjame aumentar todavía un poco más el zoom. No sé si 300 es excesivo. No, se ve bien en la pantalla. Entonces, bueno, lo que hago entonces en el código es extraer las componentes de los vectores. El vector u que le estoy dando aquí tiene componentes x, t, entonces u mu es x, t.
Y el vector v, mu, sus componentes son 1, x cuadrada, por esta expresión. Entonces es lo que le digo aquí, que esos son los componentes. Luego, esta expresión lo que me dice es, tengo que tomar estos elementos que tengo aquí arriba, todos los Cs, todas las componentes de b y todas las componentes de u, y sustituirlas aquí, y calcular estas derivadas, estos productos y todas las sumas que están aquí escritas. Eso es lo que le digo en esta línea de código, que todo ese trabajo de talacha que van a hacer ustedes de tarea, que serían unas cuantas líneas, quizá una hoja o 2 hojas de calculitos, que las haga matemáticas solo por mí, porque todo es mecánico. Como verán en esa tarea, solo es sentarse y decir, ok, en esta línea voy a poner esta componente, en esta línea voy a poner esta componente, en esta línea voy a hacer esta suma, e ir avanzando de forma ordenada. Eso es lo que pongo aquí. Todo lo que está aquí abajo es exactamente esta expresión. Está la suma de las componentes de b, que son los b betas, que multiplica la derivada en la dirección beta de la componente u mu, todo eso es este primer término. Y luego es más el segundo término, es la componente b beta por u alfa, por el símbolo de la conexión, mu alfa beta, eso es este término de aquí. Y como verán no hay un parcial mu, porque lo que estoy haciendo aquí es que me dé las componentes de este vector, es decir, en esta línea de código lo que estoy haciendo es decir que el índice mu me quede como índice libre y me va a dar entonces dos componentes, la componente t de este vector y la componente x de todo este vector. Entonces defino esa función y lo que hago es que me calcule eso. Calcúlame la derivada de u en la dirección de v. Y lo que va a quedar es exactamente lo que les escribí aquí abajo. Después de hacer las cuentitas, lo que queda es que la componente t de la derivada de u en la dirección de v es x cuadrada y la componente x de la derivada de u en la dirección de v es 1. Y ese es el vector al final. De nuevo, todo lo que está ocurriendo aquí en esa caja negra, en esas sumas, es lo que van a hacer ustedes de tarea. En los ejemplitos que les voy a dejar. Pero solo es sentarse y hacer las derivaditas y hacer las sumas. Entonces ese es el primer ejemplo. Ahora, en este ejemplo, si lo tratan de reproducir ustedes a mano en su casa, lo que verán es que pues este término de aquí, el segundo, por mucho que lo escribí aquí, pues no acabó por contar para nada porque todos los c son 0, según le dije aquí arriba. Entonces al final este término nada más lo puse por completez. Pero no así en el siguiente ejemplo. En el otro ejemplo, lo que quiero es que ahora calculemos la derivada de los mismos vectores, del mismo vector u en la dirección del mismo vector v, son los mismitos, pero ahora cambiando la conexión. Quiero que la conexión sea diferente. Quiero que ahora el espacio-tiempo siga siendo 1 más 1 y mis coordenadas sean t y x, pero que la conexión sea diferente. Que ahora los símbolos de la conexión sean estos. De aquí ustedes podrían leer de esta tablita que les estoy poniendo aquí cuáles son las derivadas de la base, si la base es constante o no. Y todo el punto es que no lo es, porque no todos los símbolos son 0. Como ven, tomé un par de que son dos de ellos son 1 sobre x, uno de ellos lo fijé a x cúbica y el otro lo fijé a menos 1 sobre x. Me la inventé de algún lado, la próxima semana vamos a ver de dónde me la saqué, pero para efectos prácticos, como les dije, es arbitrario. Yo puedo poner aquí lo que se me venga en gana y se me viene en gana poner eso como conexión. Ahora bien, eso sí, bajo esta conexión, ¿cuál es la derivada del vector u en la dirección del vector v? Entonces hacemos la misma cuenta. Le doy los mismos vectorcitos y le doy la misma función aquí abajo. Sigue siendo la misma, pero ahora la c es diferente. ¿Cuál es la derivada esta vez? Si hacemos las cuentas, vamos a ver que ahora la derivada es diferente. ¿Por qué? Porque este término es diferente. La conexión fue distinta. Los Cs, los símbolos. Esta vez, la componente t de todo este vectorzote me quedó t sobre x más 2x cuadrada y la componente x de todo el vectorzote este me quedó 1 menos tx más x cuarta, que es lo que está acá abajo. Dependiendo de cuál es la conexión que yo elijo, va a ser el resultado de derivar vectores, porque estoy definiendo cómo es que están cambiando, cómo hago el transporte de vectores de un punto a otro. Bien, preguntas hasta acá, a pesar de no haber hecho las cuentas a mano. Preguntas del procedimiento lógico. O sea, con eso me refiero a si alguien tiene duda de cómo es que esto se haría si se sientan a hacerlo en papel. ¿Hay preguntas sobre eso? ¿O preguntas sobre la interpretación de qué significa cada término en la expresión general, etcétera, etcétera? Ese tipo de preguntas. ¿Preguntas?
Preguntas, preguntas. Antonio dice, ¿qué determina la conexión? ¿Cómo que qué determinaba? O sea, ¿te refieres a qué condiciones ayudan a fijar estos símbolos? ¿O a qué te refieres con la pregunta? ¿O qué significaba físicamente la conexión? Físicamente, ¿qué significa la conexión? Es el cómo hacemos ese traslado en el dibujito que les decía. Me salgo de acá. Disculpen por el pasado rápido de diapositivas. Con este que empezamos. Físicamente es este paso. Cuando tomé yo este vectorcito del punto P y lo moví al punto Q, me aseguré en este dibujito de que el vectorcito no se inclinara, de que se mantuviera igualito. Sin embargo, eso no tiene por qué ser así. Puede ser que yo elija, bueno, pues al moverlo resulta que no quise mantenerlo derechito, sino que más bien lo que hice fue inclinarlo tantito. Y ahora en vez de apuntar para acá, ahora va a apuntar para acá. Cuando yo elijo la CES, cuando yo elijo cuál es la conexión, estoy eligiendo eso. ¿Cómo estoy haciendo ese transporte para efectuar la resta que está en este límite? Eso significa las CES. Eso significa la derivada de la base. ¿Qué es lo que se ve aquí? Aquí, en este ejemplito que vimos en cartesianas, tomamos la conexión tal que todos los símbolos son cero, la del primer ejemplo. Por eso es que al moverme de aquí para acá, el parcial x sigue apuntando en la misma dirección y en consecuencia el u también. Pero de haber tomado otra conexión, a lo mejor el parcial x se habría apuntado en este punto ahora para acá. Y entonces el vector u se habría modificado también. No porque sus componentes hubieran cambiado, sino porque los vectores de la base cambiaron al moverme, porque así yo decidí que fuera la conexión, que así es como se van a mover. ¿Qué es lo que pasa con esta conexión, con la conexión para las coordenadas polares? Ese es tal que cuando yo me muevo de este punto a este punto, el vectorcito radial se tiene que mover. Es porque yo ya elegí una conexión cuando estoy haciendo estos dibujitos. Ya hay aquí una elección de conexión implícita. Tomar que la conexión sea tal que las derivadas de los vectores cartesianos sean cero, sean constantes los vectores cartesianos, es como muy lógico. Geométricamente es una cosa muy, muy lógica tomar. Vamos a ver que en relatividad general esa no es la opción lógica. Hay una opción más natural para tomar. Bien, entonces, eso respecto a la interpretación de la conexión. Ahora, la última parte de la clase es cómo tomar esta idea de la derivada de un vector en la dirección de otro vector y cómo utilizar eso como base para generalizar un concepto todavía más grande. Ese concepto es cómo calcular derivadas de tensores arbitrarios. Resulta que para nuestros propósitos va a ser necesario también derivar tensores, no solo vectores y unoformas. Bueno, de hecho, no solo vectores, todavía no sabemos ni siquiera cómo derivar unoformas, que es lo que vamos a ver en estas diapositivas. Entonces, ese es el siguiente paso. La conexión, porque esto siempre queda como medio flojo cuando a veces uno lo explica, es la diferencia entre estos dos conceptos que están íntimamente relacionados. Conexión y lo que vamos a ver ahorita que se llama la derivada covariante. Son dos cosas formalmente distinguibles, pero que siempre tienen que ir de la mano. La conexión lo que me dice es cuánto vale la derivada de la base de vectores. Eso es la conexión. Y entonces lo que me ayuda es a conectar puntos en la variedad y es gracias a eso que puedo derivar vectores. Derivar vectores es un caso particular de lo que se llama la derivada covariante, que es ya una vez que yo sé cómo derivar esos vectores, ya que definí la conexión, cómo utilizo eso para derivar tensores arbitrarios. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es eso, cómo derivamos tensores arbitrarios.
Vamos a partir del ejemplo que acabamos de ver hace unos instantes, que es derivar vectores. Esa derivada covariante, bueno, la derivada que definimos en unos minutos, como les hice notar, es una cosa que se alimenta de dos cosas, un operador que se alimenta de dos cosas. Se alimenta del vector que va a derivar, es el u que va aquí entre paréntesis, y también se alimenta del vector que me dice en qué dirección voy a derivar, es el vector v. Importantemente, recuerde que por las propiedades 1 y 2, la forma en la que se alimenta del vector en la que va, en la que me dice dirección, es lineal. Es una cosa que se alimenta de vectores de forma lineal. Es decir, si hago un truquito que ya hemos hecho antes, y es escribir a esa derivada del vector u, pero dejo el espacio donde iría el vector que me dice dirección en blanco, significa que este nuevo objeto, que es la derivada de u, es decir, la derivada de un tensor de rango 1,0, eso es un vector. Entonces este objeto, sin el vectorcito de aquí de la entrada del subíndice, es un objeto que se alimenta de un vector, el que va aquí. Una vez que yo ya le doy el vector, esta cosa se transforma en un vector completito. Y un vector sabemos que es algo que se alimenta de una unoforma. Y lo hace de forma lineal. Entonces esta cosa, sin este espacio, con este espacio en blanco, y sin haberle dado otro vector para que ya otra unoforma para que se alimente después, tiene que ser algo que se alimenta de una unoforma y un vector de forma lineal. Es decir, eso por definición es un tensor de rango 1,1. A lo que voy es, este nuevo objeto, solo aplicarle la D a la U sin ponerle nada más aquí atrás, es algo que lo que hace es mandarme un tensor de rango 1, 0, ese es mi vector U, y me lo manda a este nuevo objeto que es un tensor de rango 1,1. Es decir, le aumenta un rango aquí, en el otro numerito. Eso es la derivada covariante. Dado un vector u, su derivada covariante es el tensor de rango 1,1 dada por esa d de u, sin el vectorcito de dirección. Todavía no se lo he dado, por eso tiene este otro número 1 aquí. ¿Cómo se ve ese tensor? Es la misma expresión que teníamos ya de hace unos minutos, solo que ligeramente reescrita. Si tomamos un sistema de coordenadas tal que el vector u tiene estas componentes, entonces de antes concluimos que la derivada de u en la dirección del vector v, donde v es esta era la expresión. Fíjense que entonces las componentes de este tensor son exactamente, le quito todo rastro de v y pongo el elemento de la base de x beta que me falta. Es decir, es este tensor. Este tensor que está aquí, esto que está aquí abajo, es la derivada covariante de u. Y así, nada más, derivada covariante, porque todavía no tengo que decirle una dirección. Si no quiero, eso es ese tensor 1,1. Una vez que a este tensor 1,1 le digo, ok, ¿y cuánto vale eso en la dirección de v? Caigo en la expresión de aquí arriba y esto ya es lo que habíamos calculado antes. Pero sin decirle dirección, esto es la derivada covariante, es el tensor de rango 1,1. Fíjense que entonces lo que está aquí entre paréntesis son las componentes de ese tensor de rango 1,1, con su índice arriba, que en este caso es sigma, y su índice abajo, que en este caso es beta. Entonces esas son las componentes. Una forma de denotar las componentes de este nuevo tensor sería esta expresión de aquí. Sería d de u, luego le pongo unos paréntesis más grandes para denotar que todo eso es la letra que estoy denotando para el tensor y le pongo un índice arriba y un índice abajo. Y eso es lo que estaría aquí entre paréntesis. Estas son las componentes. Lo de la derecha se ve bien, pero lo de la izquierda se ve horroroso. Son demasiados paréntesis. La manera en la que escribimos esto es la siguiente. La notación estándar es que el índice de arriba, el índice sigma que correspondería al índice de la componente de u del lado derecho, se lo sigo dejando a la u. Y el índice de abajo, que es el que corresponde al índice de la dirección de la que estoy tomando las derivadas parciales y la dirección del símbolo de la conexión, se lo pongo a la d. Y esta es la notación estándar. Un par de comentarios respecto a la notación. Es estándar, eso por un lado. Todo el mundo la utiliza y la vamos a utilizar nosotros también porque es como la van a ver en todos lados. Bueno, hay todavía una forma más fea de escribir esto, ahorita se los digo, pero en general esa es la que casi siempre usamos todos. Y es un poco confusa porque da la impresión de que lo que se está haciendo es derivar la componente de u con un operador d mayúscula y que por alguna razón la derivada de esa componente lo que me da es todo este cachivache de este lado.
Hay algunos libros viejos que interpretan eso de esta forma, que justo lo que estamos haciendo es derivar las componentes. Pero hacer eso como que deja un poco al aire el qué significa este término. Nosotros sabemos de dónde viene este término. Es porque no estamos derivando las componentes aquí. Eso no es lo que estamos haciendo del lado izquierdo. Lo que estamos haciendo es, tengo mi vector u, calculo su derivada covariante y luego le extraigo las componentes. Y resulta que esas componentes de esa derivada covariante son estas. Y en ese caso, entonces la naturaleza del segundo término queda clara. Este término venía por derivar a los elementos de la base. Como venían de derivar a los elementos de la base, de lo que vimos hace unos minutos, pues tiene que seguir estando aquí. Porque claro que tuve que derivar a los elementos de la base. Entonces, bueno, por eso es que es un poco confusa. Pero es práctica. Resulta que pensar así las cosas de pronto hace que algunas cuentas se hagan más fáciles. Es como pensar a los dx, como fracciones, las derivadas y pasar dividiendo y hacer eso. O sea, sabemos que no es así formalmente lo que está pasando, pero como que nos hacemos de la vista gorda, lo escribimos y como las cuentas salen más fáciles, pues lo hacemos y tenemos en mente que formalmente la justificación, en el caso de los diferenciales, es la regla de la cadena y el teorema de la función implícita. En este caso es lo mismo, tenemos en mente qué es lo que estamos haciendo formalmente en cuanto a tensores y demás, pero pues ya a la hora de hacer las cuentas, pues nada más las hacemos así y ya, porque así salen directas. Respecto a la otra notación, como van a encontrar esto en otros libros, en particular el Schutz, en el libro de Saúl, hay muchos libros de relatividad que la usan, es la siguiente. A mí me parece horrorosa, pero bueno, ahí les va. Esos libros lo que hacen es, a muchos autores les da flojera escribir esto. Parcial respecto a x beta de u sigma. Y lo que hacen entonces es decir, bueno, a esto en vez de ponerle parcial, lo que voy a hacer es, voy a poner la u y le voy a poner un índice abajo. Pero para acordarme que ese índice de abajo era del de esta derivada, lo que voy a hacer es ponerle una coma a la parte de abajo. Entonces ahora es índice, luego índices que tienen coma y esas comas denotan parciales. Y para diferenciar la derivada parcial de la derivada covariante de esta expresión que pusimos aquí arriba, como esos libros lo escriben es, bueno, para la D mayúscula no voy a usar coma, voy a usar punto y coma. Y es como lo escriben. Y no estoy jugando. Abran Schutz en los últimos capítulos y van a ver esta notación. Van a ver puntos, van a ver cosas con índices y comas y puntos y comas. Y a mí me parece muy difícil de leer. Aún en el libro es difícil de leer. A mano me parece imposible. De pronto uno no escribe bien la coma o el punto y valió completamente la cuenta. Pero bueno, se las pongo para que la vean. En caso de que lo vean en libros, sepan qué significa. Pero para el resto del curso nosotros no lo vamos a utilizar. Vamos a adherirnos a utilizar la notación completita, la de acá arriba. Ok, preguntas hasta acá, antes de avanzar. Ahorita vamos a ver ejemplitos, ya que tengamos algunas expresiones, algunas definiciones más concretas. Pero bueno, hasta el momento, preguntas. Sebastián dice ninguna, ok. Muy bien. Ok, pues continuemos. Todavía nos faltan algunas definiciones más. Bien, eso es cómo se derivan vectores. Ahora, basados en eso, vamos a dar la siguiente definición general para cualquier tensor de rango arbitrario. Dado un tensor T que sea de rango R,S, vamos a definir a su derivada covariante D de T como el tensor de rango R,S más 1. Tal que esa derivada es un operador que lo que hace es mandar este T a este otro tensor que se define bajo las siguientes propiedades. Número 1. Cuando yo le alimento la suma de dos tensores, la derivada lo tiene que abrir completamente, es lineal. Pero, como es una derivada, ante el producto no tiene por qué ser lineal, tiene que abrir con la regla de Leibniz. ¿De qué producto estamos hablando aquí? Estamos hablando del producto tensorial. Si yo le arrojo a esta derivada un producto tensorial de dos tensores, aquí ahora sí pueden ser de rango arbitrario, significa que esto va a ser la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Luego, esas son las dos derivadas dos propiedades que uno esperaría de una derivada.
Sin embargo, hay todavía un par de cosas más que decir. Por un lado, hay otra operación que tenemos que tomar en cuenta que se puede hacer con los tensores, que es contraer. ¿Se acuerdan? Les había dicho que eso en las pocas veces que lo íbamos a utilizar lo iba a denotar como CT. Entonces déjenme volver a usar esa notación. La propiedad 3 dice que esta derivada covariante tiene que conmutar con la contracción. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tomo el tensor T y lo contraigo de alguna forma que se me ocurra y luego derivo ese tensor que me resultó, eso tiene que ser exactamente igual, por definición, a primero derivar el tensor y luego hacer esa misma contracción con los mismos índices. Y número 4, resulta que para poder hacer toda esta construcción tenemos como, parecido como cuando uno hace inducción, tenemos que decir cuál va a ser la derivada del tensor de rango más bajo. ¿Cuál va a ser la derivada del tensor de rango 0,0? Eso, según lo que estoy diciendo, tiene que ser un tensor de rango 0,1. Eso es una unoforma. Entonces, parece completamente natural definir que la derivada de una función, su derivada covariante, coincida con la unoforma de f que definimos hace varias clases. Y esas son las 4 propiedades que definen a la derivada covariante. Bien, así escritas, fíjense que están completamente libres de coordenadas. Está únicamente definida en términos operacionales. Así me parece que es más claro qué significa cada una de las propiedades. La suma, producto tensorial, contracción y la unoforma. Lo que voy a hacer ahorita es escribirlas en términos de componentes. Se van a ver horrorosas y me parece que son mucho menos claras, pero tengan en mente que son exactamente las mismas 4 cosas. Las propiedades son que si yo le doy una suma de tensores, la derivada tiene que ser lineal. Entonces, si calculo la derivada, aquí estoy poniendo el índice, justo estoy escribiendo ya todo en términos de componentes, por esto aquí el índice alfa. Entonces, la derivada tiene que abrir sumas. Luego, si yo le doy un producto tensorial, ya vimos que las componentes del producto tensorial son solo el producto de las componentes, y derivo eso, tiene que abrir por regla de Leibniz, que es todo este cachivache de acá abajo. Luego, si yo contraigo primero y luego derivo, es decir, pongo aquí, fíjense que aquí hice una contracción, por eso aquí está sigma y aquí está sigma, y luego derivo eso tiene que ser igual a primero derivo y luego hago la misma contracción aquí y aquí. Y cuarto, que la derivada covariante de f tiene que ser la unoforma de f en componentes. Entonces las componentes de esa derivada covariante tienen que ser las componentes de la unoforma, que como ya vimos hace varias semanas, esas son las derivadas parciales de f. Entonces son las mismas 4 propiedades escritas en términos de componentes. Como les dije, se ven feas porque tienen un montón de índices, entonces es muy poco transparente qué significan. Pero resulta que escritas así es que son más útiles para demostrar cosas. Por falta de tiempo, no vamos a ver las demostraciones de las siguientes expresiones, pero tengan en mente, están en las notas, las pueden consultar ahí, pero tengan en mente que salen de aquí, de utilizar justo las 4 propiedades que definen a la derivada covariante. ¿Cuáles son esas demostraciones? De la definición que acabo de dar, pudiera parecer que estamos definiendo una derivada para cada rango R, S, como que cada una es independiente de la otra, pero no es así. Todas se basan en la conexión que elegimos para los vectores. Una vez que ya elegimos cuál es la conexión para los tensores de rango 1,0, es decir, vectores, ya elegimos símbolos, automáticamente, por las 4 propiedades que tenemos ahí arriba, resulta que las derivadas de todos los demás tensores de cualquier rango se tienen que escribir en términos de esa misma conexión, en términos de esa misma C. La definición que dimos de derivada covariante implica eso. Las expresiones son las siguientes. Dada una unoforma omega, su derivada covariante va a tener, en nuestra notación, estas componentes de mu omega alfa. Resulta que entonces, utilizando las propiedades, la demostración, se puede demostrar que las componentes de la unoforma van a ser estas ahora, que se ven muy parecidas a las componentes de las derivadas de vectores, que es lo que estoy poniendo aquí abajo. Esto que está aquí, 26, son las derivadas, son las componentes de la derivada covariante de un vector. Y aquí arriba son las componentes de la derivada covariante de una unoforma. Se ven parecidas en estructura, pero vean que hay diferencias cruciales. Una, ¿dónde están los signos? Los signos, los índices. Aquí en la de arriba, los dos índices libres muy alfa tienen que ir abajo.
Y aquí abajo, los dos índices libres beta y sigma tienen que ir uno abajo y uno arriba. Fíjense que eso implica que a la hora de tener el término que es como derivada de la base, la suma va a ser sobre un índice diferente. En este caso, para las componentes de la derivada de un vector, la suma es el índice del vector con el primer índice del símbolo de la conexión. Primer índice abajo. Pero para las componentes de uniformes, la suma es sobre el único índice de arriba que tiene los símbolos de la conexión. Entonces hay un término de suma. Y hay un signo menos de diferencia. Ese signo menos, lo importante es que sea relativo. En nuestra construcción, como nosotros empezamos con vectores, tiene que haber un signo menos de las uniformes. Podríamos haber empezado al revés. Podría haber la clase haber empezado diciendo que íbamos a trasladar paralelamente uniformes. Y la construcción habría sido la misma. Es lo mismo que decíamos del espacio dual. Son equivalentes las dos cosas. ¿Cuál es el dual y cuál es el original? Depende de cuál mencionamos primero, nada más. Entonces, ¿cuál tiene el más o cuál tiene el menos? Es simplemente convención. Típicamente, todo el mundo maneja que la convención es que el que tiene más son los vectores. Entonces, creo que así es como lo van a encontrar en todos los libros. Y por último, ahorita vamos a ver ejemplos para digerir mejor estas expresiones, pero déjenme acabar con las diapositivas y mostrarles directamente ya cuál es la fórmula general. La fórmula general es horrible, de nuevo, pero quiero que la vean una vez y que entiendan cuál es la estructura de ella. Bien, tomamos un sistema de coordenadas específico y consideramos al tensor T mayúscula de rango R,S que tiene sus componentes estas, con todos sus índices, R arriba y S abajo. Dada una conexión, entonces las componentes de la derivada covariante de T son todo esto que está aquí abajo. Entonces, déjenme tratar de revisar la estructura general de esa expresión que impacta, se ve horrible, pero es solo mecánica. Bien. Del lado izquierdo tenemos la notación que les dije. Es la derivada covariante, el índice extra sale porque es un tensor de rango mayor. Entonces aquí va ese índice beta y van todos los demás índices. Y luego es cuál es la expresión. El primer término, no importa el rango del tensor que estamos derivando, siempre es derivadas parciales de las componentes del tensor. Siempre. Los demás términos van a depender del rango del tensor, ahora sí. Este primer término, que no es un solo término, es una suma desde i igual con 1 hasta r, son r términos, donde r es el rango de índices arriba del tensor. Hay un término de t multiplicado por los símbolos de la conexión con signo más por cada índice arriba que tiene el tensor. Y la estructura de esta expresión es tal que en cada sumando de esta suma voy a ir moviendo el índice sobre el que estoy sumando. Entonces, cuando i es igual a 1, estoy poniendo el mu1 y en vez de poner el mu1 lo estoy pasando para acá arriba y aquí pongo un índice de suma aquí y aquí. Para i igual a 2 hago lo mismo. El mu2 lo quito de aquí, pongo un índice de suma, el mu2 lo pongo acá y aquí pongo un índice de suma. Esa es la manera de entender esa estructura general. Entonces, en el término iésimo, estoy quitando el mu-i, poniendo el índice de suma, y el mu-i lo estoy pasando para acá. Y luego hay un término restándose por cada índice abajo que tiene el tensor. Por eso esta suma ahora es de S términos. Y la forma de proceder es análoga. Los índices arriba no les hago nada, que por eso no lo mencioné aquí arriba. Aquí los índices abajo no les estoy haciendo nada. Aquí los índices arriba lo mismo, nada. Y juego con los índices de abajo. En el término j igual a 1, quito el nu1, lo pongo aquí en el primer índice abajo de los símbolos de la conexión y en su lugar pongo un índice de suma aquí y ese mismo índice de suma lo pongo acá arriba. Entonces en el término jésimo lo que estoy haciendo es quitar el nu j, poner índice de suma aquí arriba y el nu j ponerlo acá. Y así por cada índice abajo que tiene el tensor. Esa es la expresión general. Esa es la estructura. Por ejemplo, si quiero calcular la derivada covariante, las componentes de la derivada covariante de un tensor de rango 1,2 con componentes de estas, como es 1,2, entonces tiene un índice arriba y 2 abajo, la expresión que hay que utilizar es la siguiente. Es esta misma, pero especializada a ese rango.
Entonces, ¿cómo se ve eso? Se ve de la siguiente manera. Como les dije, primero se derivan las componentes y nada más componentes. Entonces, ese es el que va aquí. Parcial respecto a beta de T alfa mundo. Y luego hay, según mi receta, hay un término con signo más por cada índice arriba que tiene el tensor. Este tensor solo tiene un índice arriba. Entonces, como solo tiene un índice arriba, solo va uno de estos. Y es la estructura que les decía aquí arriba. Es quito el índice de arriba, pongo un índice de suma aquí, y el índice de arriba que iba aquí lo paso para acá. Igual que aquí arriba. Y luego, el tensor tiene dos índices abajo. Entonces hay dos términos de estos con signo menos, aquí y aquí. En el primero de ellos, lo que hago es quito el primer índice de abajo, lo paso para acá, y luego pongo índice de suma aquí y aquí. Y en el segundo término, ahora quito el segundo índice, pongo índice de suma aquí, y luego este índice que iba aquí, que era nu, lo paso para acá. Y ya acabé porque ya no tiene más índices al tensor. Entonces, esos son todos los términos que hay que considerar para calcular la derivada covariante. Ahora, como verán, en la práctica eso resulta un poco tedioso, porque habrán visto la enorme cantidad de índices de suma que hay aquí. Hay que calcular muchos productos, muchas sumas y ver si las cosas se simplifican o no. Entonces, entre más sea el rango del tensor, más complicada, no más complicada, porque sigue teniendo la misma complejidad, más bien más larga y más tediosa se vuelve esta expresión. Es el evaluar esta expresión explícitamente. Bueno, nada más para terminar, resulta que para probar esta expresión general hay que utilizar los resultados de vectores y uniformes, ya sería inducción. La demostración la pueden consultar en las notas. No vamos a hacerla aquí ni en chiste. Chequenla si tienen curiosidad. No me parece incluso que sea muy ilustrativa, pero chequenla si tienen curiosidad. Con lo que vamos a cerrar ahorita es ver en el matemática algunas cuentitas para que vean cómo es que se tienen que ver los resultados de aplicar esta expresioncita. Entonces, bueno, antes de pasar a esos ejemplos, preguntas hasta acá. O quejas, porque seguramente deben estarse imaginando que van a disfrutar muchísimo la tarea que va a aparecer en unas horas en el Classroom. Los problemitas de principio de equivalencia están lindos, pero como verán los de conexiones y esto derivado covariante, pues se van a tener que sentar a hacer las cuentas. Ni modo. Se tienen que hacer por lo menos una vez en la vida. Preguntas, preguntas. Antes de pasar al archivo. Ninguna, todo bien, ok. Estábamos en 300, ¿ya? Sí, perfecto. Antonio dice, es mucha info por hoy. Sí, lo sé, es mucha información. La buena noticia es que está grabada, entonces la van a poder consultar cuando estén haciendo la tarea revisando. No hay clase el martes, así que pueden también tomarse el martes para seguir digiriendo todo esto. Entonces, bueno, nada más para terminar, déjenme mostrarles cómo es que se van a ver sus resultados en la tarea. Entonces, por ejemplo, calculemos la derivada covariante de algunos tensorcitos. Trabajemos en Minkowski 1 más 1, igual otra vez tomemos t y x como coordenadas, pero tomemos como conexión, no la 0, sino tomemos como conexión estas de acá. La misma que les enseñé en el ejemplo pasado, esa que vamos a ver después de dónde me saqué. Entonces, digamos que queremos calcular la derivada covariante, sus componentes, del vector u, donde u es el mismo que derivamos la última vez, el que tiene componentes x, t. Entonces, sus componentes, su derivada covariante tiene que ser un tensor de rango 1,1, con un índice arriba y un índice abajo. Entonces, sus componentes van a ser 4, van a ser 2 por 2, se puede ver como una matriz 2 por 2. Entonces hay que calcular las 4 componentes del tensor, utilizando la formulita esta de aquí, que es con la que vimos. Entonces, nu y mu son índices libres de los dos lados y el único índice que queda no libre es sigma. Entonces hay que utilizar esta expresión 4 veces para cada valor de mu y nu y cada una de las combinaciones. Entonces esto es lo que le digo acá abajo. Copio la misma expresión y les digo, ok, hazme un arreglo de esas componentes y calcúlamelas todas. Me faltó esto. Son estas de acá. Entonces, nada más para que se vean quizá un poco mejor, déjenme decirle que los muestre como matriz.
Esa sería su matriz de componentes. Al ser un tensor de dos índices, podemos ver las componentes como una matriz y lo que queda es esto. Entonces su componente TT, que es este de acá abajo, está entre X. Después de hacer todo el cachivache de aquí. La componente TX, que es este de acá, me va a quedar 1 más X cuarta. Y la componente xt, que es esta de acá, me queda 2. Y la componente xx es menos t entre x. Es lo que queda después de hacer todas las cuentas. Donde fíjense, aquí es un poco más sencillo porque solamente hay que calcular estas derivadas y ir haciendo estas sumitas. Entonces, bueno, eso es lo que queda. De derivar este vector que tiene estas componentes, me quedó este tensor de rango 1,1. Para las unoformas, el procedimiento sigue siendo el mismo. Lo único que cambia es que ahora lo que tenemos que hacer es utilizar la fórmula correcta. Entonces, digamos que queremos calcular la derivada covariante de la unoforma que tiene esta forma, x de t más t de x, en el mismo espacio-tiempo con la misma conexión. Entonces, sus componentes son x, t. Fíjense que son las mismas componentes que el vector, x, t, pero su derivada va a ser diferente. Porque por un lado es un tensor de rango distinto, es un tensor ahora de rango 0,2, con dos índices abajo. Y no solo eso, la expresión para sus componentes es distinta, porque ahora es esta, la que tiene el signo menos, y ahora estoy sumando sobre el índice de arriba de la conexión. Entonces, si tomo ahora esta expresión y sustituyo, lo que me queda es esto. Entonces, de nuevo, déjame ver que se va como una matriz. Queda esto de aquí. Radicalmente distinto a la última vez. La componente t de este tensor me queda menos t por x cúbica. Resulta que este es diagonal. Me queda que la componente tx es igual a la componente xt, que son 0. Y la componente xx me queda t entre x. Entonces, eso es para ejemplificar que por mucho que un tensor, un vector o una unoforma tengan las mismas componentes, y yo calcule su derivada utilizando la misma conexión, no me tiene por qué dar lo mismo, porque las expresiones son distintas. Otra de las grandes diferencias entre vectores y unoformas. Y por último, la derivada de un tensor de rango 0,2 para utilizar la expresión más complicada. Entonces, mismo espacio-tiempo, mismas coordenadas y misma conexión. Esta de aquí. Ahora, quiero que calculemos la derivada covariante, sus componentes, del tensor de rango 0,2 que voy a denotar con la letra G. Y ese tensor resulta ser este. Es menos x cuadrado de t tensorial de t más 1 sobre x cuadrado de x tensorial de x. Es un tensor diagonal, tiene estas componentes. Es menos x cuadrada y 1 sobre x cuadrada. Y estoy usando la letra G. Bien, resulta que ese tensor G tiene estas componentes claramente no constantes. Pero resulta que si yo calculo su derivada covariante utilizando esta conexión y no otra, esta que está aquí arriba, y utilizo la fórmula general que vimos hace ratito, que en este caso se reduce a esto de aquí. Como el tensor solo tiene dos índices abajo, solamente hay dos términos de menos y menos. Es esta expresión, esta la misma la pongo acá y le digo que me calcule cuáles son las componentes. Fíjese qué es lo que sale. Es un tensor de rango 0,3, la derivada covariante, y tiene componentes todas 0. Todititas. Entonces, eso puede parecer sorpresivo. Es un tensor cuyas componentes claramente no son constantes, pero por alguna razón las componentes de su derivada me dieron 0 todas. Es decir, ¿eso cómo se interpreta? Que este tensor G resulta ser constante ante esta conexión, no ante otra. Fíjense qué pasa si yo cambio un solo numerito. Si yo cambio un 1 aquí. Si yo cambio un 1 aquí y hago el mismo juego, fíjense que ahora la derivada de G ya no es constante. Me queda aquí, que claramente no es constante, y un 2x cuadrada. Con solo cambiar un número. La conexión, el resultado de la derivada es diferente. Entonces es claro que esta conexión guarda una relación especial con este tensor, que estoy denotando una vez más con la letra G. Eso va a ser muy importante en la próxima clase. Entonces, bueno. Eso también es como para advertencia. Ahorita yo lo hice con la compu y no duele. Yo sé que si hipotéticamente les llegara a pasar que tuvieran que calcular una de estas y le tuvieran que dedicar
una hora, algo así, hacer la cuenta, y todas las componentes de la derivada le salieran cero, sería quizá doloroso, pero sé que los van a poder superar, hipotéticamente. Y bueno, solamente para que lo sepan, eso va a tener una explicación. La explicación la vamos a ver en la próxima clase en caso de que ocurra. Muy bien, entonces, dicho es último. Preguntas hasta acá, antes de que terminemos. Preguntas. Exactamente. Hipotéticamente. Preguntas. Perfecto. Antonio dice que la derivada covariante fuese cero. ¿Qué implica? Implica directamente eso que dije. Que este tensor de aquí resulta ser constante bajo esta conexión. Ahora, ¿eso qué significa geométricamente? Va a depender de geométricamente qué significa este tensor. Si resulta que este tensor significa algo geométricamente, el que esta conexión sea tal que este tensor es constante, algo ha de significar. De nuevo, todavía no quiero decir exactamente qué significa, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero sí, tiene su interpretación geométrica, dependiendo de cuál es el tensor. Pero así directamente es que este tensor es constante ante esa conexión. Más preguntas. Bueno, pues si no hay más preguntas, entonces nos vemos la próxima clase. De nuevo, repito, es hasta el jueves. Tienen bastante tiempo para hacer la tarea. Cuando ya te reciban la tarea, léanla, intenten hacer cuentas. Si se llegan a atorar o algo, me pueden escribir como siempre y vamos viendo cuáles son las cuentitas pasito a pasito. Ok, pues si no hay más preguntas, entonces sí nos vemos el jueves. Que estén muy bien.